Elementos dinámicos de la imagen. ¿Qué es la dinámica? En este video les vamos a hablar de los elementos dinámicos de la imagen. Bueno, pero antes tenemos que saber a qué se refiere con dinámica de la imagen. Esta se refiere a cómo los elementos de una composición interactúan entre sí y cobra sentido dentro de la percepción del espectador. Existen 3 elementos claves para lograr la dinámica en una imagen. Está la atención, el ritmo y el movimiento. Que el movimiento no lo vamos a ver porque no lo podemos representar como tal en una imagen fija. Pero tranquilos, porque vemos el concepto de temporalidad, que es muy importante. Básicamente, así a grandes rasgos, es cómo se logra llegar de un punto A a un punto B, o sea, cómo recrear una acción a través del tiempo en una imagen fija. O sea, puedes ayudarte de secuencias o de varios elementos morfológicos para recrearlos en una imagen fija. El concepto de temporalidad. La estructuración del tiempo real a través de la imagen. El tiempo en la imagen se basa en el real, pero no llegan a ser iguales. El tiempo real carece de significado aparente. La temporalidad busca representar un instante específico en el tiempo, lo que apunta su relevancia. Tú puedes ver a una familia comiendo en la sala y ves las acciones que se realizan como cotidianas y toda la atención se dispersa. Pero si esta misma escena se lleva al plano bidimensional a una imagen estática, se tendrá que resaltar las acciones que se realizan, los motivos y los detalles más importantes, creando una narrativa o descripción significativa. ¿Cómo se construye la temporalidad? Se construye de diferentes maneras a partir del tiempo real. Tenemos que existen 2 tipos de imágenes que se basan en las formas de temporalidad. Por un lado, las imágenes secuenciales y por otro, las imágenes aisladas. Las secuencias. Depende del espacio y el tiempo en la misma medida. Se basan en las estructuras temporales de secuencias. Las secuencias hacen referencia al tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Es continuo y en este esquema la única relación temporal es la sucesión. Cualquier momento temporal está precedido por otro y da pie a un tercero de la misma significación y valor que las anteriores. Un ejemplo de las imágenes secuenciales las podemos ver en las ilustraciones de un cuento infantil o un cómic, donde los cuadros espaciales, las escenas, se perciben a medida que están ordenadas, y a todo el conjunto se le atribuye un significado. Es por eso que cuando se toma una parte de la secuencia, aún se puede interpretar por separado, pero le falta el contexto necesario y se pierde el mensaje original. Se dice, pues, que cada parte de la sucesión es una unidad de un espacio temporal. Las secuencias son de naturaleza narrativa. Ayudan con el objetivo de contar visualmente una historia donde participan diversas acciones que suceden en tiempo y espacio diferentes. Las imágenes tienen un espacio cambiante y que se prolonga más allá de los límites físicos. Por ejemplo, cuando se tienen elementos morfológicos contrastantes divididos entre unidades, estas características de contraste solo tienen sentido cuando se presentan los espacios con el orden correspondiente. Si se deja de lado uno de los cuadros de la secuencia, el mensaje se pierde. Por lo tanto, el sentido inicial de la composición no es perceptible. Las aisladas. Las imágenes aisladas son de naturaleza descriptiva, cuando se tiene como objetivo describir, expresar, recrear o interpretar una acción que se desarrolla en un espacio cerrado. Esta es la estructura ideal.
Su orden temporal está basado en la simultaneidad. Pero primero recalquemos el concepto de tiempo. El tiempo es el transcurso de una acción o un acontecimiento desde un momento a otro. ¿Cómo podemos crear la temporalidad en un único espacio? No podemos ayudarnos de la sucesión, porque como ya vimos, esta requiere de diferentes espacios que forman una estructura variable. En las imágenes aisladas se sintetiza el mensaje, no se secciona. Solo hay un espacio disponible y permanente. La herramienta para este tipo de imagen es la simultaneidad. Permite que se ordenen los elementos espaciales y temporales en el mismo espacio. En las imágenes aisladas es la presencia de los elementos dinámicos que se asocian a la temporalidad. Los elementos empleados que cuenten con características morfológicas particulares no son individualmente importantes en una composición. En una imagen existen límites en los que se percibe. Todo el sentido de la composición debe lograrse con los elementos con los que se construyen. Todos los elementos interactúan entre sí para lograr transmitir una idea. La simultaneidad temporal se crea a partir de la presencia de los elementos dinámicos que son la tensión y el ritmo, que veremos más adelante. Podemos decir que en la composición se requiere que sus partes tengan un sustento en la tensión y el ritmo, según lo requiera la imagen. Elementos de articulación. Factores que dependen del espacio y ayudan a crear temporalidad. Estos son el formato, el ritmo, las direcciones y la fórmula de representación espacial. El formato es el espacio limitado de la composición. Se divide en dos. El formato del ratio largo es aquel que se compone de un lado horizontal que predomina al eje vertical. En este tipo de formato se segmenta el espacio a lo largo de la base, en diferentes unidades espaciales. Son comparables con las secuencias, porque logran una mejor narrativa, gracias a que tienen varias secciones fáciles de identificar y seguir una temporalidad significativa. Formato ratio corto. Tienen un lado horizontal menor al eje vertical, son más descriptivos y carecen casi por completo de narrativa. El ritmo. En la imagen fija, este elemento debe abordarse por los elementos espaciales de la imagen. Al ser solo un espacio, los elementos internos deben producir relaciones rítmicas. Los 6 elementos morfológicos de la imagen tienen características intensivas y cualitativas, que son necesarias para crear el ritmo. La jerarquización, el contraste o los gradientes de masa son algunos ejemplos de cómo pueden manifestarse el ritmo en las imágenes. Las direcciones son las responsables de la lectura que tiene que llevar el espectador y muchas veces se siguen estas direcciones de manera inconsciente. Son tan relevantes en la composición pues se entrelazan con aspectos como el equilibrio, la continuidad, la prolongación del espacio, la estructura interna y lo que resaltamos en este capítulo, la temporalidad. En las imágenes fijas, como ya es sabido, todo depende de los elementos que contienen y para crear las direcciones existen infinidad de recursos, como lo son las manos o los brazos de algún personaje que señalan un punto en específico. La mirada siempre despierta la atención en el cerebro. Es por eso que es un recurso bien empleado en las pinturas. La mirada de los personajes casi siempre van dirigiendo la lectura en la composición. Por último tenemos la fórmula de representación espacial. Es posible llegar a crear temporalidad gracias a la profundidad representada. Antes se mencionaba el formato de ratio largo, que se segmenta a partir de la base de manera horizontal, pero no es la única forma de lograr esta narrativa.
Muchos artistas emplean el uso de la perspectiva. Los elementos se organizan a partir del eje perpendicular o de un punto en el horizonte, y desde dicho espacio se organizan las unidades espaciales. La tensión. El libro Introducción a la teoría de la imagen de Justo Villafañe define la tensión como la variable dinámica de las imágenes fijas, ya que cumple con la misma función de estas imágenes en el movimiento de los móviles. La tensión a la que nos referimos es sinónimo de deformación. No hablamos de imágenes que generen tensión porque nos produzcan temor o miedo, sino de las imágenes que producen tensión porque ejercen deformación sobre lo representado. Para entender un poco mejor el concepto de tensión, es útil recurrir al mundo de la física. Por ejemplo, si nosotros estiramos con las manos una liga, sentimos una fuerza en sentido contrario al movimiento que describen nuestros dedos y proporcional a la distancia que los separa. La tensión se produce por la tendencia de la liga a restablecer su estado original. La tensión es producida por los agentes plásticos que están encerrados en la composición. La imitación mimetizada del movimiento real no siempre consigue la tensión en la imagen fija. Es sabido que el equilibrio estabiliza cualquier composición. Alguien podría pensar que al destabilizarla se produce una cierta energía que manifiesta como una tensión dentro de la imagen. Pero esto es un camino erróneo. Para que se cree la tensión, hay varios elementos activadores de lo que depende la dinámica en la imagen fija. Las proporciones. Se puede afirmar de modo general que toda proporción que se percibe como una deformación de un esquema más simple producirá tensiones dirigidas al restablecimiento del esquema original, en aquellas partes o puntos donde la deformación sea mayor. Como por ejemplo, un rectángulo es más dinámico que un cuadrado porque posee una estructura de proporciones más tensa que las del cuadrado. La forma. Cualquier forma distorsionada produce tensiones que están dirigidas al restablecimiento de su estado original, tal como sucede en la alteración de las proporciones. Como por ejemplo, las formas irregulares, asimétricas y discontinuas son más tensas que las regulares, simétricas y continuas. La orientación oblicua. Es la más dinámica de las orientaciones espaciales, y todas las formas u objetos que se representen oblicuamente ganarán en tensión. El contraste cromático. Posee propiedades intensivas y cualitativas. Muchas imágenes, sobre todo de otras épocas, basan su dinámica en la tensión producida por el contraste cromático. La profundidad. Al crear un movimiento aparente, se produce cierta tensión. Las sinestesias, las cuales están presentes en algunas imágenes y son en ciertas ocasiones la causa de la tensión. El ritmo. Las denominadas artes espaciales, como lo son la pintura o la fotografía, tienen una temporalidad real, pero menos evidente, y que debe ser percibida de modo diferente al tiempo de una pieza musical o de una película. Al igual que en la composición musical o en el montaje cinematográfico, también podemos descubrir ritmo temporal en la imagen fija, ya sea una fotografía, un cuadro, una viñeta de un cómic, entre otros, pero para apreciarlo hay que cambiar la noción de duración temporal por la de extensión espacial. El paso del tiempo puede manipularse aunque las imágenes no tengan movimiento real. Les tengo un ejemplo, y hay que comprobar cómo la gota de agua que cae del grifo actúa como un reloj que marca la duración de la acción. Podemos ver cómo en la primera toma nos están mostrando la llave. En la siguiente nos muestran que ya se abrió la puerta y que ya encendió la luz, para después ver cómo finalmente el personaje entra a la habitación. En todo ritmo existen siempre dos componentes: la periodicidad, que implica la repetición de elementos o de grupos idénticos de estos, y la estructuración, que es muy variable y puede incluir desde la repetición de grupos de elementos a lo que se determina ritmo libre.